A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar titulado Recursos Humanos ante la Nueva Realidad Laboral. Mi nombre es Ayade Campos, soy socia de Mercadotecnia de la firma y como siempre nos encanta que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, para ello nos acompañan dos especialistas que se los voy a presentar a continuación y en primera instancia está el licenciado Eric Lozano. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos, Reclutamiento, así como nóminas en Lofton Servicios Integrales. También nos acompaña el licenciado Rodrigo Rivera Plata. Él es especialista en reclutamiento dentro de la firma. Y Eric, empezamos con el tema que a mí en lo particular me parece muy interesante, sobre todo por estos tiempos que se están configurando muy rápidamente dentro de la parte de recursos humanos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, gracias, Yade. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Rodrigo, bienvenido. Gracias. Y pues mira, prácticamente, Yade, estamos revisando que existen diversas cifras de desempleo en la actualidad a nivel mundial. Ok. Por cifras de la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, pueden ver directamente en pantalla, pero que haciendo una remembranza y analizando hacia dónde van estas cifras de desempleo, pues también quiere decir que están pasando dos factores actualmente. Ok. Que uno es las empresas están dejando de producir, están dejando de trabajar y consecuentemente con ello, pues están cerrando muchas de ellas y este es un factor de desempleo que al día de hoy pues es evidente. Para el caso de México, estaba escuchando noticias la semana pasada, traen una proyección de cerca de 400,000 empleos perdidos, ¿no? Entonces, vamos a estar con un índice de desempleo fuerte, bueno, y son cifras de la 4T, que esperemos ver las cifras reales. Y para ello, pues debemos estar preparados, como lo hemos visto en otros webinars, respecto de muchos temas, tanto la parte financiera, la parte de tecnología, cuestiones legales, las normas de trabajo, etcétera. Y ahorita es el caso de revisar también cómo estamos en los recursos humanos, cómo está cambiando la dinámica de la sociedad con el nuevo reclutamiento, porque en el momento de haber despidos, va a haber bajas de personal, personal que no va a regresar ya a laborar por diversas circunstancias, ¿no? Y esto nos abre mucho las puertas para cambiar nuestro plan y nuestro pensamiento que tenemos al día de hoy. Si queremos incorporarnos a estas nuevas tendencias digitales, pues debemos empezar a modificar desde ya nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar y de hacer las cosas. De acuerdo, más con la contingencia que bueno, nos pone una barrera o una limitante a las cosas de cómo se venían haciendo tradicionalmente. Por supuesto, y que lo hemos visto en esta contingencia para las empresas que hemos estado trabajando de forma activa. Hay diversas barreras que nos hemos encontrado y que las vamos a tocar ahorita en este webinar, y sobre todo las necesidades que se están creando en estos momentos, ¿no? Platicaba con Rodrigo hace unas semanas el tema de, oye, ¿y cómo ves estos cambios, no? Cambios en la tecnología, cambios en el proceso de relaciones humanas, procesos de reclutamiento. Laborales, ¿no? Por ejemplo. Y es el caso de los que Rodrigo ya nos comentaba estas circunstancias, ¿no? Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos. Antes que nada, agradezco mucho el tiempo y también reitero la invitación que hice en LinkedIn, en donde lo que yo pedía o sugería era que compartiéramos ideas. En realidad, no es que de este lado tengamos verdades absolutas, simplemente nos vamos sobre tendencias y esa es nuestra manera de trabajo, ¿no? Vemos las necesidades que están al día a día y sobre eso pues tratamos de cumplir, ¿no? Cabalmente con todo lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades y también las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Así es, y también invitarlos a escucharlos, participen, pregunten, alguna duda, lo que ustedes requieran. Este es un foro abierto para ustedes y háganlo en lo que hacen la exposición nuestros especialistas. Adelante, Rodrigo. Bueno, pues lo primero que yo quiero comentar es, evidentemente, como todos ustedes saben, recursos humanos y cualquier tipo de servicio ha evolucionado de acuerdo a necesidades específicas, ¿no? Claro. Tanto históricamente como tecnológicamente, y ahora, bueno, pues que está todo este show de la pandemia, pues también hemos tenido que acomodarnos, ¿no? O adecuar todo lo que ya venimos haciendo para poder continuar con nuestros resultados efectivos. Yo tengo muy claro, ¿no? Recuerdo, ustedes lo sabrán, en aquellos años, en los años 70 tal vez o 60, cuando una empresa buscaba... Yo no me acuerdo. Bueno, no, yo tampoco. Cuando buscaban personal, ¿qué hacían? ¿No? Ponían por ahí un letrero afuera de la empresa, ¿no?
esperando que la gente que pasara viera ese letrero, tocara la puerta y empezaban un proceso de reclutamiento, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy, en donde la nueva tendencia pues son temas de posicionamiento, en donde se busca que tu empresa esté de tal forma vendida, por así decirlo, que los candidatos o los posibles colaboradores se acercan, ¿no?, a buscar, ¿no?, de qué va, qué es lo que haces, me interesa, se apega a lo que yo estoy buscando, ¿no? Y ese desarrollo natural pues ha sido una obligación adecuar, ¿no?, todo lo que hacemos, y en esta ocasión no es la excepción y más, ¿no? Exactamente, lo que nosotros planteamos es una necesidad inminente de revisar, ¿no?, todos los procesos que se tienen en recursos humanos, temas de administración de personal, temas de contratación, temas de reclutamiento en específico, porque bueno, como ustedes saben ahora con todos los temas de sana distancia, ¿no?, pues hemos tenido que adecuar, por ejemplo, ¿no?, hacer entrevistas de manera virtual, ¿no?, en donde por otro lado estamos nosotros obligados como parte de reclutamiento a ser un poquito más, yo digo, más finos, ¿no?, en poder validar ciertas cosas que tal vez lo hacemos cuando tenemos a las personas de frente. Sin embargo, a veces el mismo trabajo cotidiano hace que lo perdamos un poco. Esta nueva modalidad nos obliga a que lo retomemos como prioridad, ¿no? Por un lado el tema de las entrevistas virtuales, por otro lado yo llamo tener filtros más efectivos, ¿no?, porque en la actualidad ya no es como que los primeros 50 que se postulan a la posición son a los primeros 50 que voy a invitar a una entrevista. Al contrario, ¿no? O sea, yo tengo la obligación de hacer una correcta revisión de ese perfil y realmente que esa búsqueda sea efectiva, ¿no? Ponemos otro ejemplo, que no es como antes, que por ejemplo por ahí te decía algún que, ¿sabes qué? Necesito que al día me cumplas con 20 o 30 entrevistas sí o sí, ¿no? Por volumen. Por volumen. La realidad es que la gente lo hacía por cumplir. Era destajo, ¿no? Exactamente. Ahora no. Ahora la invitación para los equipos de trabajo es, a ver, de estos 50 postulados, tal vez 6 o 7 realmente cumplen lo que estás buscando. Invita a 5 de esos 7, digo, eso ya es como cuestión de cada quien, pero entendiendo que esos 5 te van a gustar 4 o te van a gustar los 5, ¿no? Claro. Al final se busca ser como muchísimo más efectivos en ese sentido. Y aparte hay que analizar las competencias, el perfil, son como muchas cuestiones estratégicas que como especialistas ustedes ya ven, no nada más es cubrir el puesto y ya, termino mi trabajo. Claro, y por otro lado, también el tener un plan para este tipo de contingencias, que a veces no le damos esa importancia que se necesita, ¿no? Yo tengo otro ejemplo, en el 2008, que fue pues el Congreso Internacional de Recursos Humanos, por parte de la MEIR. El tema principal fue la cuarta revolución industrial, ¿no? El tema de automatización e intercambio de datos, y la mayoría de los ponentes se centraron en eso, en ese tema, lo cual era muy interesante y muy atinado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con todas estas cosas que todos creemos que tenemos ya en la gaveta para solucionar, pero no ocurre, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, pues, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con toda la gente o todas las empresas que están despidiendo por necesidad o por estrategia a las personas? Cuando esto empiece otra vez a caminar, pues todos querrán a ese personal de la noche a la mañana, y para la gente que nos dedicamos a reclutamiento, pues a veces es una barbaridad, ¿no? Claro, porque y no es mágico, no es mágico. Es decir, ahora sí aparecen 10, ¿no? Pero aparte, sobre todo de esta parte, una introducción, es el hecho de sí revisar, incluso, porque ahorita va a estar muy competido. Entonces tienes que revisar efectivamente que las personas que se van a estar postulando a las vacantes cubran específicamente las necesidades que tenemos hoy en día las empresas. Claro. Y que en este cambio, con esta dinámica... Reconfiguración de cosas. De que nos estamos reconfigurando, los perfiles necesariamente van a tener que adaptarse y cambiar. Entonces, no es el perfil que tenía antes, sino ahora la especialización de cada uno de los perfiles que debes de tener. Exactamente. Y pasa, por ejemplo, en el ámbito, yo estoy en mercadotecnia, no pasa mucho con marketing digital, ahora se están demandando más competencias que tengan que ver con este rubro en específico. Es uno de los ejemplos que yo podría ver en lo inmediato, ¿no? Por supuesto. Y aunado a esto, pues, ¿cuál es la importancia, no? Porque sí, si bien ya revisé mis procesos, ya hice los ajustes necesarios, ¿cuál es la importancia? De entrada, siempre para nosotros es muy importante tener, nosotros decimos un plan B, un plan C y un plan D, ¿no? Pero sobre todo ir un paso adelante.
no esperamos a ver qué ocurre. A que pase una contingencia. Claro, como porque que la estamos realidad es que la mayoría de las veces, o la mayoría de las empresas, se esperan a ver qué les dicen que se tiene que hacer. Claro. Y yo creo que el cambio tiene que ser desde adentro y que esas revisiones generen ciertas estrategias para poder seguirlo solventando, ¿no? Incluso innovar, porque ahora ya estamos hablando de cuestiones de competencia. Así es. No sé, otro ejemplo, por ejemplo, ahorita nosotros estamos planteando un nuevo servicio en donde invitamos a las personas que no tienen empleo a que se acerquen con nosotros, se les hace una evaluación, o sea, evaluamos el perfil, evaluamos de qué va, evaluamos cómo están, y sobre eso, cuando nuestros clientes ya requieran este personal, ya vamos a tener a estas personas, como nos decimos nosotros, preseleccionadas, pero ya preseleccionadas al siguiente nivel. Claro. No solo con una revisión de una cartera que tengo ahí de los 50 que se postularon. Sí, y este mensaje, por ejemplo, es claro. Sí vamos a dar el reclutamiento, por ejemplo, especializado. Hay ciertos perfiles muy específicos los cuales debemos de cubrir, ¿no? Y sentarnos con el cliente y revisar cuál es la necesidad actual. Pero también se requiere de aquella mano de obra inicial, ¿no? Que no va a ser descartada en ningún momento en este nuevo proceso. Por mucha automatización y por exactamente, mucho que... porque al final te voy a decir otra de las cosas, y lo vamos a ver más adelante dentro del contexto global, que es mano de obra que al final de cuentas debe de entrar a la industria y debemos de estarla metiendo e ingresando, pero no ingresar por ingresar, sino con ciertos filtros que tú puedes tener. Sí, que yo considero que exista un compromiso de ambas partes. Claro. ¿No? Eso es muy importante. ¿Por qué sigue siendo importante? Yo he tenido, por ejemplo, clientes que me han escrito, oye, Rod, ¿siguen trabajando? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el servicio que damos de estudios socioeconómicos? ¿Siguen visitando a la gente? Y entonces yo lo que les digo es, pues sí, o sea, en realidad, si ustedes necesitan que forzosamente se haga una visita, bueno, pues se mandará al especialista cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Y si no, también lo podemos adecuar a lo que ustedes necesitan. Yo tengo clientes que, por ejemplo, me han dicho, ¿sabes qué? Por el momento tal vez no me interesa o no priorizo el tema de la visita por un tema sanitario, pero sí necesito que tengamos una entrevista para conocer su situación socioeconómica y sí necesito que se haga una investigación laboral y si continuamos con el servicio. Vamos, así es, no nos cerramos. No se ha frenado absolutamente nada, nos hemos adecuado a nuevas maneras de lograrlo, pero bueno, no nos hemos cerrado de nada. Y creo que algo que mencionaba el licenciado Eric que es muy importante es romper estos paradigmas, ¿no? de lo tradicional, de así funciona, así lo consigo, pues así me voy, ¿no? He conocido tristemente también casos, por ejemplo, de colegas que me han dicho, ¿sabes qué? Ya no tengo trabajo. ¿Por qué? Porque mi empresa decidió cerrar. O sea, simplemente decidió cerrar. Sí tengo trabajo, pero decidió cerrar porque no sabe cómo manejarlo. Claro, no sabe cómo reactivar esta situación o cómo adaptarse. Que es mucho de lo que hemos hablado en webinars anteriores. Debemos tener un plan de contingencia. Bueno, ahora esta contingencia, esta pandemia, nos ha enseñado esto, ¿no? De que las empresas carecemos de este plan general, de este plan global para enfrentar una crisis de tal naturaleza. Vamos a ver muchos despachos, muchas empresas que van a empezar a cerrar. ¿Y esto por qué? Porque no tienen un plan a futuro, un plan de previsión. Y ese plan de previsión que lo vimos en el primer webinar, ¿no? Que era simple y sencillamente 8 o 10 estrategias generales, de las cuales iba desde la parte de las bolsas, recursos humanos, las nuevas estrategias que vas a hacer para reducir los costos, la parte contable que va a ser importante, la reducción incluso de la parte de impuestos. Así es, y aparte hacer una proyección a un determinado tiempo, pero ya sabemos que si determinado tiempo se cumple y no se ha solventado cierta situación o se va a alargar, tener el plan B, ¿no? Entonces sí. es un plan por fases que tenemos que ir contemplando, entre ellas la parte del recurso humano. Ahora, ojo, y que es algo muy importante mencionar, el hecho de que nosotros encontremos nuevas maneras para adecuar el funcionamiento de nuestros procesos o nuestros servicios, nos exige, desde mi punto de vista, ser muchísimo más cuidadosos en algunos puntos que a veces los puntos finos, que se nos pueden ir, ¿no? O sea, por temas no sé, yo pienso ahorita, por ejemplo, pensando en temas de contratación, pensando en temas de entrevistas, pensando en temas de pruebas, pensando en temas, vamos, todo se tiene que cuidar minuciosamente, porque, por ejemplo, platicábamos también los temas de contratación, por ejemplo, puede pasar que ahorita como no estamos de manera presencial, híjole, lo dejamos para después o vemos qué hacemos en una semana a ver si todo ya se normaliza, ¿no? Y en realidad creo que esos son los puntos que tenemos que tener mayor atención porque son los puntos que nos pueden traer complicaciones después. Algo que nosotros proponemos en Lofton siempre es prevenir, ¿no?
acciones preventivas antes de ser preventivos y no reactivos, siempre lo mencionamos, ¿no? Y parte de lo que nosotros también proponemos en esta parte de poder hacer una reingeniería tal vez en los procesos que tenemos, es que existe un back legal, ¿no? Que nos respalda a nosotros y que para que tengamos certeza de que no va a pasar, pues como decimos vulgarmente, que no se nos vaya un gol, ¿no? Por ahí, un ejemplo que a mí me gusta poner muchísimo es ahorita que este boom que tenemos con el tema de la NOM 035. Claro. Muchas empresas o muchas agencias ofrecen este coach a otras empresas para su implementación y sí se meten en temas organizacionales, se toman en temas incluso psicológicos, de recursos humanos, de terapia. Pero muy pocas se meten en el tema legal, que es algo 50-50, vamos, sí, puede haber un cumplimiento de lo antes mencionado, pero si no hay un cumplimiento legal, y como lo hemos también mencionado, antes de esa norma 35 hay otras cuantas 34 anteriores que se deben de cumplir, y que esa 35 puede ser una ventana perfecta para tema de inspecciones y seguridad de higiene. Exactamente. Entonces, algo que proponemos es tener este back legal muy bien instaurado, muy bien reforzado y evidentemente pues también que ustedes busquen a especialistas en el tema. Se pueden acercar con nosotros también para checar estos temas. Ahorita el licenciado Eric les va a platicar un poquito más sobre nuestro contexto legal que tenemos en Lofton, apegados a nuestros servicios y a las nuevas modalidades que se van a empezar a trabajar, como el tema del home office, ¿no? Porque tal vez ya está, pero lo estamos haciendo de una manera empírica, porque lo mandaron a la gente a trabajar a su casa, pero no saben qué acciones tomar para solventar todo lo que se venga, ¿no? Exacto, y tú cómo tener el respaldo laboral también en el aspecto legal, que muchas veces, como bien lo dice Rodri, lo hicimos por la marcha, nos lo exigió las circunstancias, pero tenemos que tomar en cuenta que en las empresas hay aspectos que tenemos que cuidar justo en lo laboral. Sí, está bien hecho, lo decimos, sabemos que está funcionando, claro, ¿no? Pero hasta que reactivemos actividades y veamos las consecuencias que las decisiones tomadas de una forma emergente, ¿no? Nos pueden acarrear. Y específicamente ya entrando en temas de la importancia de revisar y actualizar los procesos de reclutamiento ante la pandemia, platicando con Rodrigo, y es parte de los servicios que tenemos en Lofton, es no solamente voy a manejar un reclutamiento no tradicional. Vemos que Rodrigo trae toda una carga de innovación, una nueva perspectiva respecto a hacer el reclutamiento, y no solamente en esta parte de ofrecer siempre más a nuestros clientes, sino cerrar el círculo, ¿no? Lo que deseamos, cerrar el ciclo de hacer un excelente reclutamiento y verlo consolidado en una excelente contratación. Exacto. En una contratación que el día de mañana te permita trabajar en forma normal, en forma natural, y no comprar el día de mañana un problema, tanto con Secretaría de Trabajo, que sabemos que ahorita va a estar de a peso las inspecciones, sí, claro. con ello las multas y cierres de empresas, más aparte los conflictos individuales que va a generar el hecho de no tener un contrato, no tener un expediente, bueno, hay temas que vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, que incluso ya hemos tocado en webinars anteriores, ahorita que estamos viviendo cuestiones de saqueos, estamos viviendo cuestiones de fraudes, y nosotros no tenemos estas simples herramientas desde la contratación, no podemos tomar decisiones de manera rápida, incluso ejercer una acción penal, ¿no? Si llega a pasar este tipo de cosas con nuestros colaboradores, que no es el ideal, pero a nuestros clientes se les han presentado esos casos, ¿no? Sí, es lo que te iba a comentar. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones sin saber si tenemos todos los elementos en un expediente? Claro. Si tenemos este soporte legal. Sí, sabemos muchos de nosotros, ¿no? Y por experiencia que han llegado clientes a nosotros oye, pues yo tenía mi despacho, mis abogados, sí, pero que nada más me litigan en las juntas, pero no me dan una retro de mi expediente. No me dan estrategias. No me dicen cómo prevenir. Sí, y eso les encanta, y por eso tenemos esa mala fama los abogados laboralistas, ¿no? De que nada más estás cuando está la demanda. Claro, la demanda, negociar, y cuando te van a ejecutar casi las empresas. Okay. Y no, debemos entender que existe más allá de estos temas. Perfecto. Tenemos, adelante con la pregunta, ¿sí? Ok, sí. Álvaro Enríquez. Muchas gracias, Álvaro, por preguntar. Hola, quisiera preguntar qué piensan ustedes de los perfiles que buscarán las empresas a partir de ahora. ¿Creen que surjan nuevos perfiles?
En realidad, sí considero que van a haber nuevos perfiles, pero no tanto nuevos perfiles, más bien creo que se van a adecuar. Un ejemplo que poníamos, ¿no? Antes, por ejemplo, ustedes saben, una empresa necesitaba, por ejemplo, un programador a un nivel muy máster, ¿no? Y tal vez el mercado de la Ciudad de México está alto. Va a haber ya ahora un panorama donde voy a decir, me voy a permitir buscar a alguien que esté en Guadalajara, que esté en Monterrey, que esté en Querétaro. De manera remota, porque antes, recordemos, digo, tristemente, en México es una cultura empresarial, no es específicamente de empresas, es un tema general. Claro. La realidad es que vamos caminando muy despacio con estos temas, ¿no? De atender esta apertura. Por eso es que ahora que esta contingencia nos está exigiendo esta apertura, ahora lo vamos a ver como una oportunidad, ya no como una obligación, tal vez. ¿No? O como un obstáculo, ¿no? Que decías, no, ¿para qué voy a contratar a alguien de Guadalajara si tiene que estar aquí en la Ciudad de México? Exactamente. Entonces, como tal, nuevos perfiles yo no lo considero, pero sí perfiles especializados en puntos muy finos, que tal vez no funcionaban en otro momento. O a lo mejor van a despuntar o se van a demandar otros que por los tiempos no lo demandaban, pero ahorita que creen ya tienen que salir a escena y entonces crece esa demanda de ciertos perfiles. Yo también lo veo así. Mira, la cuarentena nos está enseñando esto. Que anteriormente podemos estar intactos sin ningún problema, sin mayor circunstancia que el hecho de, híjole, se me hizo tarde por el tráfico. Claro. Al día de hoy la contingencia, al día de hoy la cuarentena nos está enseñando que no necesariamente tenemos que estar uno al lado del otro para poder trabajar. Anteriormente era, contrátame dentro de mi zona de trabajo. Existen trabajos, obviamente, que se van a generar y van a cumplir esa necesidad. Pero estos perfiles se van a adecuar a eso. No va a haber una limitante ya respecto de contratar a una persona de Guadalajara, de Estados Unidos, ¿no? Vámonos mucho más lejos. Claro, ya de manera global, más bien ya se van a estandarizar o se van a proliferar este tipo de prácticas. Y que específicamente van a requerir ciertas situaciones muy específicas, en las cuales van a decir, necesitamos que sepa en un Zoom, digo, ¿cuántos de nosotros estamos conectados, no? Y cuántos no lo conocíamos, ¿no? Que de repente dices, ¿y eso qué es? Y eso es algo tan básico, ¿no? Y existen como esto muchos más ejemplos, en los cuales los perfiles se van a tener que adecuar. Y si las empresas no nos adecuamos, no tenemos una revisión de los perfiles en nuestras propias compañías, pues digo, vamos a perecer también porque nos va a costar mucho más trabajo adaptarnos, hacer todos los cambios. Y reaccionar a todo eso que se viene, ¿no? Por supuesto. Ese es por un lado. Por otro lado, es como el ejemplo, ¿no? De los 5 sentidos. Tal vez si me tapan a mí los ojos, no voy a ver, pero voy a desarrollar el sentido del oído. Exactamente. Ese es por una. Y por otro lado también, que muchas empresas, yo digo que va a ser como una especie de algo imaginativo, no sé cómo llamarlo, que de decir, si antes yo tenía 15 personas que resolvían mi carga laboral, y ahorita 10 lo están resolviendo, claro. Pues entonces me voy sobre estos 10 que desarrollen muchas competencias que tal vez no tenían desarrolladas y que ahorita las tienen que desarrollar de alguna manera, por obligación, por todo lo que está pasando. Claro, todos estamos haciendo más con menos. Es optimizar realmente los recursos. Ahorita incluso nos damos cuenta que hay puestos que decían, ¿por qué hacíamos esto de esta forma cuando habían estas otras formas de hacerlo? Nos estamos redescubriendo en estas prácticas. Y ojo, lo que nosotros proponemos no es el descartar perfiles, ¿no? Al contrario, es hacer un análisis real para ver de este perfil, ¿para qué me sirve en específico? Claro. O sea, digamos que sacar lo mejor de cada persona, sobreexponerlo, que ese es el reto en realidad, ¿no? Porque yo justamente hace un rato leía un debate que tenían en LinkedIn en donde alguien decía que le parecía una barbaridad descartar a las personas por un mal CV. Y yo les ponía, ok, sí es una barbaridad si lo ves desde un punto de vista de, híjole, lo descarté, pero por otro lado, de acuerdo a lo que tú estás buscando, también tú tienes ciertos estándares. Yo siempre pongo el ejemplo. Si un reclutador que se va a unir al equipo no tiene un buen CV, o sea, un CV bien elaborado, yo, Rodrigo Rivera, digo, híjole, a él tal vez le va a costar un poquito más hacer mejores revisiones de CV, pues porque todavía no ha brincado esa barrera de él mismo saber elaborarse. O qué pasa, por ejemplo, con un diseñador, y tú lo sabes. Claro. Lo primero que revisamos con un diseñador es que su CV y su book pues, sean atractivos, apliquen los conocimientos que dice tener. Tengan dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, también, ojo, no es un tema de descartar, no, al contrario, el reto es realmente revisar bien los perfiles y que esos perfiles se adecúen a lo que necesariamente pueden desarrollar de una mejor manera, ¿no? Sí, perfecto. Que la propuesta incluso, digo, antes de ya más para terminar, la pregunta, porque nos da para mucho, ¿no? Sí, exacto. Para ser un poco más concreto, aportar un comentario adicional, es efectivamente
lo que hacemos, porque nosotros lo vemos en forma muy natural, en revisar perfiles, en revisarlos junto con la empresa que lo está necesitando y que el día de hoy es la recomendación. Si tienes un perfil que vas a ocupar en posteriores trabajos, o estás descubriendo que en tus perfiles de empresa estás reduciendo plantilla y estamos haciendo más con menos, eso quiere decir que necesitamos revisar y actualizar el perfil, que es lo que hacemos nosotros con nuestros clientes. Constantemente, aparte es constante, y no es lo mismo de, ya había reclutado a ese diseñador, tengo el mismo machote Sí, o no, la el misma... mismo perfil. No, o sea, tenemos que hacer un análisis claro, exactamente por cada uno de los perfiles. Y bueno, tenemos una pregunta más de Jessica López. Muchas gracias, Jessy. Hola, buenas tardes. En el caso de los reclutadores, ¿cuáles serían las principales habilidades que se tendrán que desarrollar para esta nueva innovación del reclutamiento? Y que también las empresas deben tener en cuenta para contratar a sus reclutadores. Muy, muy interesante la pregunta. Bueno, para mí no es que se tengan que tener nuevas, más bien el desarrollar tal vez cosas que están muy apagadas, por decirlo de alguna manera abrupta. Por ejemplo, el tema de una comunicación muy efectiva es necesaria desde mi punto de vista. O sea, ahora porque el contacto con la gente de fuera es o de manera virtual o por teléfono, es tener muy buena comunicación. El feeling que tienes. El tener una manera de escuchar muchísimo más aguda en ese sentido, incluso la manera de observar, ¿no? Ya metiéndonos un poquito más, pues, como ustedes lo saben, ya temas de lenguaje corporal, ¿no? Porque aunque estamos atrás de una cámara, eso no nos quita la manera en que nos sentamos, la manera en que nos expresamos, la manera en que nos dirigimos. Entonces, todas esas cosas que tal vez todos los que nos dedicamos a recursos humanos y a reclutamiento lo conocemos, que tal vez lo hemos dejado un poquito de lado, bueno, esa es otra cosa. Ahora lo tienen que sacar. Pero ahora lo tenemos que sacar de una mejor manera posible. Porque yo pongo el ejemplo. A veces, por ejemplo, cuando se le da alguna retroalimentación en una entrevista a una persona, lo tenemos acá y conocemos cómo está reaccionando y podemos detectar tal vez si hizo cierto gesto, ¿no? Tal vez detrás de una pantalla no se puede, pero entonces es ahí donde tenemos que encontrar una manera más efectiva para comunicarnos, para externar, para infinidad de cosas. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos a reclutamiento tenemos el conocimiento necesario, ¿no? Por nuestro perfil profesional. Creo que nada más hay que desarrollarlo, no creo que no lo conozcamos. Lo tienen que agudizar, ¿no? No, y pasa, por ejemplo, un pequeño brevario cultural, no pasa los típicos videos que estás conectado en la web, te levantas y estás en short, o te levantas y estás... ¿no? Entonces, sí. Como anécdota. Tienes que cambiar mucho esta perspectiva. Sí, incluso ya se vuelve un protocolo, ¿no? En la parte de las juntas a distancia, las pláticas, las herramientas como estos webinars, la verdad es muy interesante. Sociológicamente también este nuevo experimento que se está haciendo. Así es. Y en este orden de ideas, yo creo que tenemos otra pregunta, si gustas. Antes nada más para igual terminar la idea es el hecho de esta nueva perspectiva de recursos humanos, de reclutamiento. Sí es mucho lo que decíamos y platicamos con Rodrigo. Debemos de tener a todas las personas que quieren interesarse por ingresar, laborar, no solamente a Lofton, sino con todo el reclutamiento que hacemos a todos nuestros clientes, en las distintas posiciones, todos van a tener exactamente la misma oportunidad de entrar. Exacto. Lo que vamos a hacer es ayudarles y van a haber diversos canales, diversos coacheos, diversos entrenamientos que nosotros como Lofton vamos a hacer para toda esa cartera de candidatos, ¿no? A ocupar estas posiciones y que sepan que van a ser todos tomados en cuenta, todos considerados, y que sepan también que deben de cambiar y adecuarse con ciertas prácticas que nosotros les vamos a ayudar en ese tema, ¿no? De especializarse, de desarrollarse y de que no se queden allá, sino que siempre busquen un perfil más allá y que las conectemos con esas empresas que efectivamente tengan esa necesidad. De hecho, el discurso actualmente es cambio, 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 cambio. Entonces, no nos queda más que reforzarnos, evolucionar. Nosotros estamos para servirles en ese aspecto y, bueno, es parte de los servicios que vamos a ofrecer con la cuestión del reclutamiento. Y, bueno, vamos ahora con otra pregunta. La señorita Maribel Fragoso. Muchas gracias, Maribel, por participar. Buenas tardes. Ante esta crisis, ¿cuál consideran que será la tendencia en cuanto a sueldos y prestaciones que las empresas ofrecerán? Eso es muy interesante, porque justamente ayer lo platicábamos en una reunión también, en donde muchos de los beneficios, o sea, se pueden incluso transformar. Claro. No sé, poníamos el ejemplo, ¿no? Es una idea, no quiero decir que así sea. Por ejemplo, alguien mencionaba, híjole, acá se da un bono de puntualidad.
ahora la gente está desde su casa. Oye, ¿tienes una buena conexión? Pues ¿por qué no mejor lo que te doy de un bono de puntualidad? Mejor te contrato un internet eficiente. Es un decir, vamos, ya como lo menciona la licenciada Yade, el campo ya se va a abrir de una manera muy fortuita desde mi punto de vista. Y ahorita es parte de lo que vamos a ver de estos cambios, estas adecuaciones y sugerencias que les vamos a hacer con los especialistas más adelante. Pero sí, esto debe de venir, como bien lo dices, una nueva cultura organizacional, una nueva cultura de reclutamiento y cambiar ese chip de que las cosas de aquí en adelante van a ser totalmente distintas. Y van a seguir cambiando. Así es. No, y es muy interesante. La verdad es que en estos días hemos visto un bombardeo de información, un bombardeo de formas de cambiar la relación laboral, la parte de reconfigurar nuestro lugar de trabajo, lo que decíamos, el protocolo para poder desarrollar estas cuestiones. Ahora viene la etapa del regreso, entonces todavía no estamos adaptándonos a esta parte cuando ya viene esta otra cuestión, y es interesante que nosotros como especialistas de la parte de reclutamiento, de la parte laboral y de la parte también, incluso me incluyo, de mercadotecnia, el estar observando qué pasa a nuestro alrededor y cómo nosotros nos podemos adaptar en esta inercia. Y bueno, tenemos otra pregunta de Cintia Carranza. Muchas gracias, Cintia. ¿Qué riesgos se podrían presentar al utilizar las redes sociales en el reclutamiento? Híjole, esta línea delgada de las redes sociales, ¿no? Ok, bueno, gracias por tu pregunta, Cintia. En realidad, en reclutamiento ya hace algunos años, o sea, estoy hablando de 5 años, que se vienen utilizando las redes sociales. En realidad, ya hay temas. Es una práctica. Sí, es una práctica ya pasada, entre comillas. Es contemporánea, pero ya se viene practicando. Yo lo que digo, como siempre, al final de cuentas, las redes sociales son una herramienta más. O sea, son una buena herramienta porque si tomamos en cuenta que en Facebook, no recuerdo el dato exacto, pero en México me parece que son 7 de cada 10 o 8 de cada 10 personas tienen Facebook. Sí. Pues ustedes imagínense a la hora de publicar. Y la tendencia móvil en los celulares aumenta. Por supuesto. Pero, por ejemplo, en la red especializada, en este caso es LinkedIn, pues es una práctica de alguna manera común, y como toda herramienta, si aprendemos a utilizarla de la mejor manera posible, es una herramienta ilimitada. Sí, y sobre todo, sí es el tema de la herramienta. Y como toda herramienta debemos aprender a utilizarla, a explotarla, ¿no? Y a usarla para bien. Así es, como dice Cintia, o sea, hay riesgos, ¿no? Hay ciertos riesgos y hay ciertos sesgos que ya la parte de reclutamiento, en la profesionalización de todas esas cuestiones puede discriminar, ¿no? Sí, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de muy atinado de Facebook, yo diría, tal vez el comentario va o la pregunta bien cambiada, saber si es un perfil falso, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de descubrir. Tengo 3 perfiles. Desde cuántos amigos tiene, desde qué publicaciones hace, desde cuándo es usuario de Facebook, etcétera, etcétera. Vamos, creo que nada más es un medio de contacto. No podemos asegurar que lo que viene en un perfil ley absoluta, ¿no? Es una fake news, un perfil falso. Exactamente. En definitiva, es un vínculo y se complementa y es parte de los servicios que estamos nosotros dando en reclutamiento, que es no solamente me voy con el reclutamiento puro, tradicional y sencillo como lo vimos antes, sino ahora con esta nueva dinámica y es parte de los temas que tenemos que ver ahorita, es cómo nos complementamos en esta parte de reclutamiento, cómo certificamos que efectivamente este perfil es legal, cómo hacemos, ¿no? para que esta información que nosotros estamos compartiendo exista esa privacidad, exista esa confidencialidad, tanto para empresas como para nosotros que somos o que estamos como candidatos, ¿no? Entonces, esa parte legal complementa, insisto, perfectamente y cierra estos candados, que el día de mañana pueda tener una repercusión no solamente para el reclutador, para la empresa incluso que está pretendiendo atraer nuevo talento, ¿no? Entonces, la parte legal aquí juega un papel importantísimo y determinante, tanto o igual como el reclutamiento mismo, ¿no? Por supuesto. Y pues bueno, prácticamente ya entrando en temas de contrataciones, ¿no? Porque veíamos con Rodrigo tenemos que romper paradigmas, montarnos a la nueva tecnología, nuevas formas, innovar y atraer al candidato idóneo, ¿no? Para la empresa y que esta empresa pues bueno, pueda seguir trabajando con él y dar este seguimiento que en Lofton vamos a dar. Vamos a tener ya nuestra página actualizada la próxima semana, en la cual van a tener este tipo de servicio que vamos a estar dando el seguimiento puntual desde antes de que entre, durante está el candidato, digámoslo así, procesando nuestro banco, ¿no? de Lofton como tal, hasta que entre a la empresa y más allá. Lo que platicaba con Rodrigo tenemos que adecuar la tecnología documental, ¿no? Decíamos, oye, me preguntaba Rodrigo la semana pasada, oye, tenemos un chico de Guadalajara y ¿qué onda? ¿Quién va a ir?
No, o sea, tenemos que adaptarnos y ver las formas de cómo asegurarnos que firmen los documentos legales. Cómo certificar incluso las firmas, que es, al día de hoy México está obsoleto en muchos sentidos, me da mucha pena admitirlo, ¿no? Pero debemos de ser ese factor de cambio que impulse estos nuevos cambios. Los bancos ya lo están haciendo, hasta con las huellas digitales, ¿no? Sí, entonces aquí, por ejemplo, la certificación, sí, ahorita es la firma electrónica, ¿no? Que es como de las únicas situaciones o candados que pone la autoridad al respecto, donde un tercero neutral, ¿no?, te certifica que efectivamente es tu identidad y no es la de otra persona. Pero existen, por ejemplo, otras firmas digitales. Vemos el famoso iPad, ¿no?, que te puedes hacer las firmas digitales. Entonces, hay muchas herramientas que debemos utilizar con la tecnología. Lo importante aquí es asegurarnos que efectivamente esta tecnología se utilice para bien. Estaba leyendo apenas un estudio de Inglaterra, se los voy a compartir también, vamos a hacer un blog al respecto. Sí. ¿No? Lo van a encontrar en nuestros blogs próximamente, en el cual ya existe un programa, ¿no? O sea, fíjate hasta dónde ha avanzado la tecnología y nosotros tan obsoleto que estamos. Ha avanzado tanto la tecnología que ya te estudia las firmas y que con una propia pluma, bolígrafo común y corriente, ¿no?, se hace las firmas con todos los trazos. La presión, y la pregunta es ahí, todos los estudios de grafología. Y esos estudios, entonces sí, o sea, lo hacen grafólogos, todo el peritaje se hace a partir del programa. Y es donde dices, oye, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una firma real y la hecha por un documento, ¿no? De hecho, ese programa, hablando un poco de grafología, digo, es un tema aparte, pero... No, pero es muy interesante. Además digamos que de tu trazo como tal, también te da, digamos que el resultado de los trazos ciegos, se le llama, que esto es el movimiento de tu mano sin que la pluma haga una marca, por así decirlo, ¿no? Lo que tú haces para llegar a ese punto. Pues bueno, es muy interesante, pero sí, evidentemente hay muchas tecnologías muy, muy importantes que las podemos adecuar. Se tienen que incorporar. Simplemente no las hemos bueno, y en México no tenemos ni siquiera la tecnología de las firmas digitales. Entonces, tenemos que desarrollar todas estas herramientas, sobre todo en la parte de legislación, ¿no? Tenemos que estar a la vanguardia en estos temas, que vamos a tener próximamente la semana que entra, un webinar respecto a ese tipo de delitos, de delitos cibernéticos, hacia dónde van esa tendencia y cómo podemos protegernos las empresas al respecto, ¿no? Entonces, la tecnología sí es algo de lo cual debemos de tener al día de hoy totalmente controlado. Que en este caso, volviendo a los expedientes, ¿no?, de los colaboradores, es tener en digital todas esas cuestiones que lo conforman, ¿no es cierto? Sí, es la tendencia actual. Digo, estamos viendo, por ejemplo, ahorita juzgados, ¿no?, van a empezar a trabajar en línea. Y es la nueva tendencia, la Junta. La propia Junta va a empezar a cambiar y hacer ciertos registros. Los también juicios vamos a través de los medios, ¿no? Lo vas a meter ahorita, por ejemplo, el juicio lo vas a meter tu demanda, ¿no?, acompañado de posteriormente que efectivamente acredites y que des las evidencias suficientes para iniciar el proceso. Pero sí es la tendencia hacia lo digital, ¿no? Entonces, esto, ojo, vamos para allá. No quiere decir que ya esté sustituyendo una firma electrónica, una firma digital, un documento digitalizado, no. Es por eso que recobra la importancia el contenido del expediente. El contenido del expediente que prácticamente debemos de tener los tipos de contrato que están actualmente, los contratos que son determinado, indeterminado, dependiendo del giro de la empresa, por obra, y dependiendo del tipo y la actividad que van a desarrollar. Claro. ¿No? Entonces, esos tipos de contratos están relacionados directamente con el expediente. ¿Qué características deben de tener? Por ejemplo, un determinado sencillo y fácil, ¿no? No más de 30, 60, 90 días según, y hasta una renovación, por ejemplo. Pero ¿qué pasa ahorita con Home Office? Exacto. Yo ya tengo mi contrato, ya tengo mi expediente, tengo todos mis documentos del expediente. Pero no tenía contemplado, por ejemplo, en mi contrato eso, ¿no? Y que básicamente, por ejemplo, oye, ¿a poco tengo un contrato de comodato? Tengo un contrato de préstamo de la computadora o del equipo que tengo y que me estoy llevando a mi casa. ¿En todo caso te dan auto? O te dan auto, ¿no? Se han puesto a pensar ahorita en la contingencia. Y firmamos los documentos, si están, ahorita van a empezar a llamar, oye, ¿sí lo tenemos? ¿No? Entonces, es la importancia que recobra ahorita en esta contingencia la parte del contenido del expediente y sobre todo la parte ahorita del home office, ¿no? Que está pasando. Adelante. No, ¿Qué es la tecnología documental y el esquema de home office? Digo, ahorita estamos nosotros trabajando en Lofton
Habemos un 10-20% trabajando físicamente en las oficinas, pero el 80% de nuestra gente está en home office. Así es. Nosotros, en nuestro caso muy particular, sí firmamos todos los convenios, sería absurdo que no, firmamos todos los convenios necesarios para hacer ese trabajo a distancia, que es una nueva modalidad y que efectivamente vamos a ver que es una tendencia a nivel mundial. Es una tendencia que, por ejemplo, vamos a ver cifras muy rápidos que los pueden ver en pantalla, muy claro. Es la tendencia de utilizarse en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile. Estamos hablando que en un promedio es un 30% del personal que está laborando maneja ese esquema de home office versus México, que tenemos un 4.9%. Claro. Y que desafortunadamente, bueno, nos comparamos con la Unión Europea, versus toda Europa versus México está bien el porcentaje, ¿no? Claro. Pero sí, al día de hoy no tenemos esta cultura, no sabemos ni cómo implementarse. Son prácticas que se hacen en empresas transnacionales, en esta visión global, que ya están implementadas desde otros países, pero en México como tal. No, incluso te voy a decir algo. Regresando un poquito, vamos a ver las cifras, por ejemplo. ¿Cuántas empresas vienen de Estados Unidos, Argentina, Colombia, con ese esquema que ya saben cómo manejarlo? Simplemente Google, Amazon, por mencionar algunas. Y que llegan a México y así, oye, ¿no tienes? O sea, ¿cómo? ¿No existe? ¿No? Que vamos a ver, por ejemplo, las características. Las tablas las vamos a pasar muy rápido. Son estas tablas que van a ver a continuación, vienen con el estudio de la Unión Europea, Estados Unidos, Chile, viene Argentina y Colombia. Recuerden que les vamos a compartir el material vía correo electrónico, entonces prácticamente esto lo pueden ustedes analizar ya desde con calma desde sus hogares. Sí, lo que les quiero comentar aquí es que, por ejemplo, todos estos países tienen en común varios elementos que están viendo en estos momentos en pantalla y que todas estas legislaciones, todas estas culturas tienen en común, que es firmar, o sea, el acuerdo de voluntad entre las partes respecto del trabajo de home office es fundamental. Las partes tienen que estar de acuerdo para firmarlo y para poderlo llevar a cabo. Okay. ¿No? Otro de los puntos es la igualdad de derechos laborales. Esto es, ¿qué significa? Hay personas que yo tengo en el centro de trabajo, tengo trabajadores que van a estar en home office. Deben de tener exactamente los mismos beneficios. Hace ratito preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con algunos derechos, bonos? Debemos adecuarnos, o sea, todas las empresas, a dar este tipo de oportunidades, inclusive el salario. No puede ser un salario menor al salario que estoy dando a una persona que está físicamente trabajando. Claro. Es otra de las características en común que tienen este tipo de países, ¿no? Y que es un estudio que se hizo de derecho comparado, de revisar legislación, ¿no? Y encontrar esas características que están viendo en pantalla. Otra de las características es las herramientas de trabajo. ¿Qué pasa? Aquí sí existe una variación en cuanto a la interpretación. Mientras que algunos países nos dicen, sí tienes que darlas, estás obligado a otorgar esas herramientas de trabajo. En otros países te dice que es opcional, y muchos otros dicen que la voluntad del trabajador. Si el trabajador tiene una computadora y un equipo y funciona, claro, adelante, ¿no? Y la controversia radica nada más en el costo y la pérdida. Muchos países te dicen que si es pérdida por parte del trabajador, pues el patrón debe de asumir las consecuencias. Y viceversa. Claro que hay una variante interesante, ¿no? Sí, es nivel cultural, claro, al final de cuentas, ¿no? La capacitación y la orientación y apoyo. ¿Esto qué es? Que no nos olvidemos de capacitar el personal que tenemos fuera. No nos olvidemos que es una extensión. No porque no los veamos, quiere decir que no existen. Exacto. ¿No? Entonces, así como nosotros exigimos y vamos a poner reglas del juego, también es el hecho de capacitarlos. Y es otro de los puntos que va a estar muchas autoridades de trabajo, en que incluso la Organización Internacional del Trabajo te va a exigir. Y de hecho, bueno, te va a recomendar, no te voy a exigir. Te va a recomendar que los puedas implementar, todas las capacitaciones actuales que puedas tener para los trabajadores de nuevo ingreso, e incluso cuántos de nosotros que estamos conectados o cuántos de nuestros trabajadores sabemos hacer home office. Entonces, parte de esta capacitación y este cambio que debemos de tener, esta orientación y este apoyo que debemos tener en todo el mundo. Incluso aquí entra parte de la NOM 035, ¿no? Esa comisión de capacitación que debe de existir en las empresas, pues se retoma con mayor importancia esta labor que hacen, porque como bien dices, por ejemplo, en Lofton nosotros tal cual hicimos esa transición, sí nos costó un poco de trabajo porque no estábamos acostumbrados, somos alrededor de unas 200 personas y entonces imagínense la logística de cambiar culturalmente la forma de trabajar.
Entonces, nuestra área de capacitación se encargó específicamente de prepararlos, de poner justamente las reglas del juego, ya que legalmente no existen muy claras, digamos, ahorita vamos a ver ese aspecto también. Eso hicimos nosotros, saber qué queremos para nuestros colaboradores. A partir de este momento las reglas del juego cambian y los vamos a jugar así, Sí. ¿no? Y los capacitamos para que entendamos un poco qué es hacer home office, la parte del uso de herramientas tecnológicas e incluso también cómo incentivar a nuestras familias a decir, estoy trabajando, ahorita no puedo atender esta situación porque justamente estoy ejerciendo mi labor y no puedo estar como si estuviera en mi casa haciendo nada, ¿no? Cambia culturalmente toda esa situación. Bueno, incluso lo comentábamos ayer, ¿no? En mi caso muy particular, cuando tengo alguna reunión o alguna entrevista virtual, les mando un WhatsApp al grupo familiar, ¿no? Tengo sesión de 11 a 12, no hagan ruido. Y es la manera en que se logra. Y volvemos a lo mismo, en realidad no hay ninguna limitante, nada más que tenemos que cuidar los aspectos que son necesarios, o son necesarios para el correcto funcionamiento. Así es, entonces, yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes ya lo están haciendo en sus empresas? O sea, hagamos esta reflexión de si ya hicimos el paso A, el paso B y el paso C. Si no, obviamente estamos nosotros para servirles y al lado de los especialistas, al ratito les vamos a dar unos tips. Sí, por supuesto, y como decimos, esto es a nivel del mundo, esto es a nivel global. O sea, ni siquiera estamos hablando en este momento de México, estamos hablando a nivel mundial. Claro. ¿No? Y parte de esto, y de esta implementación, bueno, terminando el comentario que decías, pieza clave fue, sí, capacitación, ¿no? Que por supuesto la tenemos en el despacho, la parte legal, como la estamos viendo, ¿no? Pero también TI. Claro. TI fue una pieza fundamental para poder implementar en la parte de home office. Pero bueno, ahorita hablamos de esa parte. Tenemos que encontrar, como bien lo dices, ¿no? Y como bien lo comentaba Rodrigo, oye, el equilibrio entre el trabajo, ¿no? Y la vida personal. ¿Cuáles son los espacios y los momentos para trabajar? ¿Cuáles son los espacios y los momentos para tener este acercamiento con mi familia? Entonces, esta tendencia a nivel mundial, ya ellos ya lo tienen controlado y es una forma natural que ellos lo están haciendo y que incluso está en la propia legislación. Incluso ya se adelantaron a ver los casos de crisis, ¿no? ¿Qué pasa esto? ¿Cuándo pasa esto? ¿Y cuándo pasa esto? Y que esto para ellos va a ser mucho más fácil la implementación y la recuperación económica que en el caso de nuestros países o de nuestro país. Claro. Finalmente, bueno, nos dicen también que debemos de cuidar los derechos de la maternidad, paternidad. Perfecto, eso lo tenemos más que claro. Cuidar la parte de los riesgos de trabajo, los seguros, la seguridad de higiene, como bien lo comentaste hace unos momentos, toda la implementación de las normas que hace las recomendaciones la Organización Internacional del Trabajo, pero también su legislación local. Okay. Que te da esos parámetros, esas reglas, porque no es lo mismo un riesgo de trabajo en la oficina, en trayecto, que ahorita en home office. Claro. Digo, ¿cuántos de nosotros sabemos qué pasaría? Por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me surgen muchas dudas. ¿No? Y bueno, lo que tiene que ver con seguridad social. De acuerdo. Lo que me llama la atención así, híjole, sorprendentemente, el tema cultural y cómo están abordando la legislación en el mundo, que es lo que están viendo en pantalla en estos momentos, las particularidades que están sucediendo. Ellos ya están avanzados con qué pasa con mi privacidad, qué pasa con la privacidad del trabajador. Desde instalar cámaras, que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Y lo van a ver en la tabla que les van a compartir, hasta la parte de mi privacidad, porque si yo tengo mi computadora que es personal, no vayan a meterse en mi Facebook, no vayan a empezar a ver otras cuestiones personales. Claro. Entonces, esa pequeña línea que separa la privacidad de mis cosas y de lo personales laboral, respecto de lo laboral cuando tengo una herramienta de trabajo compartido. Esta legislación mundial ya está, las reglas están claras, insisto, van variando de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la zona, etc. Pero ellos ya lo tienen. Nosotros, entonces, digamos que de todo este contexto mundial tenemos que tomar lo que se adapta a nuestro país y obviamente las buenas prácticas. Sí, ahorita vamos para allá estas partes, ¿no? La otra es, y nos dicen, el rendimiento de los empleados. Tienen estudios que el rendimiento es mejor, que están... Ahora, ¿cómo mide su productividad? Claro, que surgen muchas veces esas preguntas ahora, ¿no? ¿Y cómo mido a un diseñador? ¿Cómo mido a un abogado? ¿Cómo mido, no? Dependiendo del perfil. Sí se vuelve complejo, sobre todo para las empresas que no están preparadas para hacerlo. Sí, por supuesto. Y otra de la tendencia a nivel mundial, y Rodrigo no me dejará mentir, el reclutamiento. Porque el reclutamiento lo podemos ver incluso, sí, para atraer nuevos, pero el caso de Estados Unidos, que lo tienen para todas las instituciones federales o a nivel federal, para la retención productiva. Lo que nos dice es, ¿cómo hago para retener todo ese talento que tenemos desde un reclutamiento?
Y Porque lo convierte muchos, a ser más competitivo, ¿no? digo, esto viene en su legislación, al final de cuentas es cultural. Nosotros hablamos en México y decimos, no, esto no es de reclutamiento, esto es de recursos humanos. Pero ellos lo ven allá, con otra perspectiva. Pero, insisto, me llama mucho la atención, ¿no? Y cómo tener esta figura dentro del home office, ¿no? Los que están ahí, cómo cambio hacia el cuerpo de abogados, por ejemplo, y cómo hago que sean más productivos, cómo hago para retenerlos y asegurarme de que no estén trabajando por fuera o estén realizando otras actividades, ¿no? Que no sean propias de la compañía, que estén utilizando mis herramientas de trabajo y que al final de cuentas no son beneficio de mi compañía, ¿no? De mi empresa, sino son beneficio ya personal. Y el día de mañana, oye, y el asunto y el juicio, quién sabe. No, incluso vamos a cosas básicas como la motivación, ¿no? Antes tienes a tu equipo de trabajo, que la palmadita, de alguna forma los hablabas, dabas unas técnicas de coaching y demás. Ahora, ¿cómo lo haces a distancia? Y hay tantas prácticas interesantes que se están viendo que eso también se transfigura, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, otra de las características a nivel mundial y que me llamó sí la atención en forma poderosa es la página para recibir las quejas por estos abusos de la implementación. Digo, en México, si ponemos ahorita este esquema en estos momentos, tendríamos miles de quejas, ¿no? Se cae la página. Se cae la página de las quejas. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos esta cultura, no tenemos las reglas claras. Es más, no tenemos el asesor que efectivamente nos indique cuáles son el ABC, ¿no? Del home office. Entonces, en Estados Unidos ya está, ahorita vamos a ver el caso de México, pero sí, ya está la recepción de las quejas por estos abusos en la implementación. En cuanto a las jornadas, que son excesivas, a lo mejor el sueldo, que muchos van a decir, estás en tu casa, vas a ganar menos. ¿No? Ok. Y ya que estoy en temas de jornadas, las labores en fin de semana. Digo, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado trabajar sábado, domingo. Trabajas igual, ya ni te das cuenta. No, o te pasas, ¿no? Ya son a las 7 y tú sigues y son las 11, o sea, pasa. Sí, por supuesto. Entonces, esta línea tan delgada de seguir trabajando, de tener la camiseta puesta, versus cuál es la aplicación en temas laborales. El equilibrio que mencionas. Exactamente. Entonces, tenemos ahí en pantalla, por ejemplo, las labores en fin de semana para los que trabajen, ¿no? Tienen que darles 105 horas a los trabajadores a nivel mundial, ¿no? Y 4 o su equivalente 4 días seguidos de descanso. Ok, trabajaste fin de semana, sábado, domingo, te va a dar 4 días consecutivos. Es decir, lunes, martes, miércoles, jueves. Hasta el viernes. Obvio, con otras culturas, tiene que ver la eficiencia, tiene que ver los resultados. Pero, insisto, estoy dando datos a nivel mundial. Y con ello viene también la parte de, si yo te fijo una jornada fija de trabajo, te tengo que dar 10 horas de descanso. No es el caso de, vas a estar disponible a la hora que yo pueda. No, y aparte de la hora de la comida, ¿no? Que se estila. Por supuesto. Y los últimos dos aspectos, que igual lo están viendo el home office en muchos países como un elemento de inserción laboral. ¿Qué pasa con aquellas personas que sufren alguna discapacidad o capacidad diferente? ¿No? Sí, y que no pueden trasladarse, no pueden llegar al centro de trabajo. Es una de las herramientas que ellos utilizan para darles este acceso a las mismas oportunidades de todos. Esto por un lado, y por el otro, el caso de, bueno, lo que llaman aquí el primer empleo, que es una basura, en nuestro caso México, ¿no? Pero que en el caso de otros países sí sirve como un elemento de empezar a darles a los primeros estudiantes o los primeros trabajadores cuál es el ABC de empezar a trabajar, cuáles son las reglas, cuáles son las políticas, las buenas prácticas. Digo, perdón, y sobre todo es que tiene que ser integral, vamos, porque no es como, ok, yo hice un acuerdo con una escuela, mándame a los otros programas que nos han tocado, mándame a 8 o 10 personas y sí, los tengo aquí y pónganse a trabajar, no, pero o sea, va más allá, o sea, tiene que ser integral, o sea, no nada más es, ya me los mandaste, verificas que asistan, les pagas su cuota, digo, es un incentivo, pero en realidad creo que lo más importante para ellos es que realmente aprendan dentro del área en la que les interesa desarrollarse. O sea, así es, que sean semilleros reales. Claro, y ese compromiso es de ambas partes. O sea, no porque vengas aquí 4 horas quiere decir que 3 de esas 4 no vas a hacer nada, no sé. Lo que pasa es que el caso de México es excepcional, ¿no? Somos maravillosos en dar cifras y dar cifras para quedar bien. Somos ingeniosos. No, y dar cifras para quedar bien. Sí, pero vamos allá. Exactamente. Vamos mucho más allá. Y bueno, viene la incorporación, por otro lado, de la población vulnerable, lo que decías, más que este caso, por ejemplo, que dice población vulnerable, la van a ver en la tabla, que
es para el caso Colombia, porque ahí tenemos otra situación de pobreza, de narcotráfico, otras situaciones muy puntuales, por las cuales se implementa el home office, ¿no? en esta Sin embargo, legislación. yo creo que en México sí hay zonas en las cuales se aplica lo mismo, ¿no? Etiquetamos a las personas por vivir en Nezahualcóyotl, por vivir en Ecatepec, o más allá, ¿no? De todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que también no nada más es exclusivo de ese tipo de países. Hay zonas en nuestro país. Sí, no, y vamos tan lejos, bueno, vamos más lejos, vamos a Sinaloa. ¿Cuántos claro, la sierra, municipios ¿no? hay que ni siquiera entras? ¿No? ¿Y cuántas personas tienen ese talento que ni siquiera está detectado? ¿Cuántas personas pueden existir? Exactamente. ¿No? Y no tienen este acceso a este trabajo. Entonces, esto va a permitir... Que aquí, desgraciadamente, viene la limitante de la tecnología, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas personas también tienen internet? Ahora lo vemos con esta transición de las clases en línea. ¿Cuántos niños están incluso trabajando, niños trabajando para comprarse un iPad, para contratarse un servicio de internet, porque no tienen el recurso como tal? Yo vi un caso en redes sociales, ¿no? En el cual un niño se pone a trabajar en su bicicleta, a hacer mandados para poder conseguir justamente un iPad para estar en la escuela, porque ahorita que no pueden ir a la escuela, ¿cómo le hacen, no? Y cómo se rezagan ese tipo de situaciones. Sí, es aquí el uso de la tecnología y la falta de apoyos, ¿no? Parte del gobierno, pero es otro tema que abordaremos en otros momentos. Finalmente, en esta lista de los elementos particulares que pasan a nivel mundial, tenemos claros que son días y horarios, y nos dicen muchas legislaciones, debemos de fijar estos días para trabajar y estos horarios, que nos lleva finalmente, y no solamente por fijarlos, la consecuencia inmediata es delimitar qué pasa en un accidente de trabajo. Va mucho más allá, son otro tipo de enfermedades de trabajo que pueden estar pasando o accidentes de trabajo que nuestra legislación, como lo vamos a ver a continuación, no lo tenemos hoy en día y que tenemos que actualizarla, ¿no? Y que es prácticamente el panorama, la tabla que están viendo en estos momentos, es el panorama legal del home office en México. ¿Qué pasa en el caso México? Tenemos cerca de 20 artículos, que va desde el 311 y lo van a ver a continuación, y que nos dicen en términos generales qué es el home office, y que si lo leemos a la literalidad, como viene aquí, prácticamente es el que trabaja desde domicilio, desde tu casa, a través de tecnologías. Claro. Y esta reforma, en este artículo, viene con la reforma de Peña Nieto en el 2002, que se integra este nuevo concepto, aunque ya muchas legislaciones de la parte mexicana, en anteriores legislaciones, ya se había contemplado, pero surge precisamente de revisar las maquiladoras, del trabajo que se hacía, por ejemplo, en la bisutería. Claro. Y nace a raíz... Son los antecedentes. Sí, claro, pero actualmente si checan la legislación, y bueno, aquí vienen los artículos principales, para que lo revisen en la presentación más adelante, nos va a hablar de eso, van a encontrar un tema de tarifas, van a encontrar temas ¿qué dices, híjole? O sea, ¿cómo? Ya no lo entendí. Que ni siquiera es el antecedente, ¿no? Platicábamos, no, sí. Más bien es algo adaptado en aquel momento que se daba circunstancias de especialización y que ahorita mucha gente cita, ¿no? Que tú nos comentabas, Rodrigo. Sí, o sea, lo que nosotros queremos es que, bueno, muchos, yo ayer les decía una foto igual, muchos abogados pueden que se vayan a esta referencia. Sí es una referencia, pero tampoco es que si leen los artículos uno por uno, no hace mención o tal vez no entran ciertas particularidades que en donde entra nuestra modalidad de home office como tal. Más bien habla de un trabajo desde casa, pero enfocado más a temas que revisaron en su momento sobre maquiladoras, manufactura, productos. O sea, te llevo la materia prima, tú la procesas, la ensamblas y me la regresas. Y es básicamente es el concepto del que hablan la ley, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, las condiciones que tenemos al día de hoy respecto de la ley nos habla lo mismo, que debe estar por escrito, debemos de especificar necesariamente horarios, jornadas, cuestiones generales que cualquier contrato y cualquier abogado experto en materia laboral pues te puede dar. Y si no lo tiene, pues con gusto los podemos asesorar, ¿no? En esta parte nos indica también que, bueno, les debemos de proporcionar nosotros los materiales. Y el caso México, por eso decía que es un caso muy particular, porque nos dice que cuando les damos los materiales, directamente el trabajador va a ser responsable de entregarlos bien y si no, lo va a tener que pagar. Hay un hueco por ahí en la ley, ¿no? Que debemos analizar muy bien, que bueno, con mucho gusto si tienen estas dudas los podemos asesorar en esta implementación.
digo, y el comentario, ¿no? También damos este contexto internacional, porque al final del día creemos que también cuando hagan esta nueva legislación que va a ser necesaria, Sí. Pues muchos de esos puntos tal vez se revisen para tomarse en cuenta. Evidentemente no va a ser una copia, pero vamos, tampoco por la premura no creo yo que se sienten tantos meses o que pase tanto tiempo para que exista. Por eso es que les damos esta referencia, ¿no? Sí, por supuesto. Buscando que las acciones que se hagan sean un poco como pensando en lo que va a pasar. La realidad es que no existe. Entonces, también por ahí va estas recomendaciones. Sí, por eso se hace necesario hacer este webinar para ustedes, porque queríamos, uno, conocer sus puntos de vista, que ya estamos viendo que están participando. Muchas gracias. Y por otro lado, los especialistas ya están vislumbrando lo que se viene y lo que existe. O sea, actualmente está esto, no podemos avanzar con esto. Lo ideal sería que ya se hicieran propuestas de ley para hacer este tipo de reformas y que camináramos todos de la mano con esa parte, en lugar de que nos cobren impuestos. Sí. Bueno, eso podemos hacer un comentario mío, pero bueno, al final tenemos que adaptarnos y para eso estamos tocando el tema. Sí, de hecho sí existe una iniciativa el año pasado, existió por parte de los senadores. Revisándola, la verdad deja mucho que desear. No contemplan situaciones que vamos a recomendar, que incluso vamos a comentar, no necesariamente que vengan en la presentación, sino nos vamos a decir hacia dónde nosotros creemos que va por el expertise que tenemos, porque incluso nosotros lo hemos implementado ya en muchas empresas, este trabajo de domicilio en el propio Lofton, ¿no? Lo tenemos salido hoy, claro. Y que son puntos muy específicos, ¿no? Que los vamos a tocar ahorita, pero si quieres vamos a ver. Vamos a las preguntas. Claro que sí. Emanuel Covarrubias. Muchas gracias, Emanuel. Gusto en saludarte. Hola, chicos de allá. Desde su opinión, con base en la experiencia, ¿cuáles serían los principios normativos que pueden atender el home office? Y con base en qué otros instrumentos podemos medir esta forma de trabajo que hoy México está conociendo. Sí, mira, desde el punto de vista legal laboral, Manuel, te puedo decir lo siguiente. Debemos de cumplir con todas y cada una de las condiciones generales de trabajo, porque un tema que a nivel mundial y que particularmente considero que debemos de conservar es el respeto a todos los derechos y prestaciones de los trabajadores. ¿A qué me refiero con los derechos? Las jornadas no están claras. Debemos hacer un estudio más específico y más profundo respecto a las jornadas que por ley y por regla general son de 48 horas semanales, pero que si tú no especificas en un contrato, no tienes un acuerdo en el cual tú especifiques qué jornadas, qué días, en qué momento te vas a conectar o debes estar disponible, en qué momento te debes de comunicar incluso, porque una cosa es que te conectes y estés trabajando en forma remota. Y eso dependiendo del perfil. Te conectas al servidor. Y otra cosa es que tengas una junta, que des una retroalimentación. Que se hacen llamadas. Exactamente. Entonces, todos estos elementos juegan para determinar una jornada de trabajo. Jornada de trabajo que, insisto, debe ser regulada y establecida, ¿no? Por otra parte, el salario. El salario es el primero que se debe conservar, el primero que debe estar en igualdad de circunstancias y que la propia Secretaría de Trabajo te va a revisar en todas y cada una de las inspecciones que tengas. Si estás cumpliendo conforme a la ley. Exactamente. ¿Qué otras prestaciones y qué otros derechos me refiero? Los aguinaldos. Los aguinaldos deben de ser exactamente los mismos. Que tú partes, ya sea en tu contrato colectivo de trabajo o ya sea en tu contrato individual de trabajo, que tengas en puestos similares. Es decir, no puedes disminuir ningún tipo de prestaciones, vacaciones, por supuesto. Las vacaciones deben de pagarse exactamente igual. La prima vacación y sobre igual. todo, aquí va a cambiar un poquito el concepto, porque las vacaciones de un trabajador que tienes presencial, pues defines qué día se puede ir. Claro. Y sabes que no va a estar ahí. Con el home office tienes que cuidar esa red de la misma forma, de no estar interrumpiendo ese periodo vacacional por salud mental, por un tema incluso de la norma 035, evitar el estrés, ¿no? Y por otra parte, el cuidar también las reglas claras de decir cómo te vas a conectar, ¿no? Y de darles todas las herramientas, porque el home office no solamente es te doy la computadora, claro. Es te voy a dar las herramientas necesarias, adicionales, tecnológicas, para que tú puedas ingresar a laborar. Y la pregunta del millón es, ¿y cómo lo van a hacer las empresas para un tema de seguridad de la información, para que no se metan incluso y les pirateen prácticamente la información de las empresas, los hackeen y les truenen toda esta parte, ¿no? Yeah. Ojo, y además, digo, la realidad es que ahorita muchas empresas lo están haciendo, pero por una necesidad, vamos, literal. O sea, cuando fue el día del decreto de contingencia, literal, quien tenía su laptop, pues se la llevó a su casa. Sí, o sea, vamos, la realidad es que también muchas de las acciones, desde mi punto de vista, que las empresas están tomando para
para subsistir muchas veces. O sea, ya no es ni siquiera un tema de sí, porque recordemos que estamos en cuestiones de vida o muerte. Exacto, La contingencia, no es un tema de obedece. Exacto. Creo yo que la mayoría de esas acciones, o sea, no tienen de alguna manera un sustento legal, ¿no? Porque al final del día lo hicimos de una manera, pues pues así, por una necesidad muy práctica, exactamente. Entonces, ojo con esto, y digo, creo que lo que menciona Eric es muy importante, porque vamos, o sea, al final lo que planteamos es, primero tengamos en orden y cumplamos con las cosas que tenemos que cumplir, tengamos home office o no tengamos home office, claro. Y después, entonces sí, encontramos estrategias para que sea algo productivo para todos, de ambas partes, pero sí es importante mencionarlo, porque la realidad también, yo he escuchado, mucha gente me ha preguntado, oye Rodrigo, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en mi empresa pasó esto y pues yo no estoy muy de acuerdo porque, espérame, yo les digo, a ver, está bien, tal vez tú no estás de acuerdo porque tú lo harías de otra manera. Claro. La realidad es que muchas de esas acciones se tomaron por una necesidad, no fue algo que estuviera de manera arbitraria, impositiva. Y derivado de la inexperiencia que tenemos los empresarios, que no estamos los empresarios obligados a saber. ¿No? Eso es importante, pero sí deben de obligarse a acercarse con el especialista que les diga cómo hacer las cosas, cómo implementarlas. Lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, estoy cubriendo todos los frentes, tengo estos candados, son cuestiones ya en específico que los especialistas contemplan. Al final yo lo veo así, el primer mes fue prueba y error. Exactamente. Pero ahorita ya podemos tener más herramientas, ¿no? O acercarnos a quien nos ayude para implementarlo. Pero también se vale, pues, ver todas las vertientes, ¿no? No fue algo que alguien llegó y azotó algo en la mesa, ¿no? Vamos, también es importante tomarlo. No, y hubo una causa, ¿no? Sí, por supuesto. Y lejos de esta parte que, bueno, ya estamos montados aquí, no podemos echar el tiempo atrás, sino también debe de estar contemplado en nuestro plan de regreso. Exacto. Nuestro plan de regreso debe considerar el regreso a la normalidad, que va a ser por que ya términos generales y por reglas generales, va a ser pausado, va a ser de 4 días de trabajo por 10 de descanso, y que eso nos lleva exclusivamente a revisar un tema de que no esté contagiado el trabajador, pues son 15 días, ¿no? Entre otras reglas. Pero es una opción y una alternativa más el home office actualmente para poder modificar, para poder adecuar las condiciones de trabajo que tenemos anteriormente y que al día de hoy está plenamente justificado. Ojo, si se cumplen los mecanismos legales, si cuidamos el respeto restricto a la salud, ¿no? A la parte de la capacitación y sobre todo las prestaciones y el derecho de los trabajadores. De hecho, y tenemos dos preguntas que van mucho de la mano con lo que ya hemos respondido. Básicamente, igual, Emanuel Covarrubias, perdón. Eric, ¿cómo atendemos en el hecho el home office? Es decir, ¿qué soporte puede garantizar a una empresa su productividad y las relaciones laborales? Y por otro lado, ¿debería afectar la figura del home office el salario del trabajador? Que esto ya respondiste que de alguna forma no se debe de ver afectado. Y contestando la pregunta de Manuel Covarrubias, ahí es donde los especialistas entran con estos soportes que nos va a comentar. Sí, prácticamente digo, regresando a la pregunta anterior, que es, ojo, no confundamos el tema de la contingencia, no confundamos ahorita el tema de que muchas empresas hicieron una pausa, hicieron una reestructura organizacional para asegurar la permanencia en el centro de trabajo con el hecho de reducir salarios en un home office. Claro, son cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. Las metas son las mismas, el giro de la empresa sigue, la empresa sigue. Y los salarios trabajando. se tienen que respetar. Si ahorita alguna empresa lo ajustó y lo hizo legalmente mediante un convenio, claro, es causa justificada, en esos momentos no hay problema, incluso y siempre que el centro de trabajo siga operando, claro, y que vaya a seguir operando. Home office, muy concreto, es no te asegura una disminución de salarios de ningún trabajador, no sea nuevo, sea de nuevo ingreso, es un trabajador que vayas a montarlo a este nuevo esquema. ¿Okay? La otra pregunta... ¿Qué soporte tenemos para garantizar el home office y para medir la productividad? Que va mucho de la mano también con la parte de hacer el convenio, con la parte de platicar con los trabajadores. Toda esta parte de la productividad, como todo lo que hemos visto, uno debe de quedar documentado siempre en un contrato, en un convenio, no para hacer el home office. Y tienen que quedar las reglas claras respecto de cuáles son mis condiciones de trabajo que voy a generar en la empresa, bueno, en la empresa y en este caso los en mi casa. Los objetivos que se tengan. Los objetivos que voy a empezar a cumplir, cada cuánto los voy a entregar, cuáles son mis entregables, ¿no? Y en función del cumplimiento de esos objetivos, sería una forma de medir la productividad y con ella pues, la parte del salario. Insisto, debemos de analizar muy bien cuál es el caso particular de cada una de las empresas y luego de las empresas meternos y cuál es el caso particular
de cada uno De de los puestos, perfiles, exacto, perfiles la de puestos. razón de ser. ¿Por qué no podemos medirnos en ese sentido todos igual y todos pagarnos de la misma forma? Así es. Entonces debe de ser un estudio que con mucho gusto nos podemos ayudar a generar desde el punto de vista organizacional, de reclutamiento, recursos humanos y también en la parte legal laboral. ¿Okay? Entonces, Perfecto, con mucho pues, gusto lo revisamos, Manuel. Manuel. Pues bueno, continuando con parte de la presentación, la segunda parte vienen, pues bueno, demasiadas obligaciones que nos están cargando, ¿no? Como patrones, y que en términos muy generales nos van a obligar a inscribirnos, ¿no? En un departamento de inspección del trabajo. Ok. ¿No? Esto les va a sonar inmediatamente a una inspección de la Secretaría del Trabajo en caso de que no lo hagan, y así será. No por nada nos están pidiendo que llevemos este registro de los trabajadores y llevar un libro de registro, que es otro, y darlo para cada uno de los trabajadores. El registro de los trabajadores en el cual voy a ir anotando cuál es el trabajo que le estoy dejando, cuándo me lo debe de entregar, qué herramienta le estoy entregando para el trabajo, cuándo me lo va a regresar y cuánto le voy a pagar. Y ahí viene la parte de las tarifas. Digo, nada más aunado a esto, como ustedes sabrán, ya hay herramientas tecnológicas también que nos ayudan a esto, solo que ojo, volvemos a lo mismo, son herramientas, pues, o sea, también se tienen que verificar, pero están, ¿no? Que nos ayuda a tener más controles como los que menciona el licenciado. Sí, y prácticamente en este orden de ideas es cuánto trabajaste, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, si revisan la tabla con detenimiento, por ejemplo, en la parte final, en el último párrafo, perdón, en el segundo, tercer de separación que dice artículo 324, la fracción primera va a decir fijar las tarifas. Esto me suena a manufactura totalmente, y es el tema que les hablamos hace rato, ¿no? Sí, muy concreto. Entonces, el problema está aquí que la Secretaría del Trabajo, si metemos esa estructura y tenemos el contrato mal hecho, el contrato lo entregamos mal a este registro, no y los mandamos a hacer como ese soporte justamente. Podemos hacernos acreedores a multas, demandas inmediatas o incluso ciertas indemnizaciones para los trabajadores. Sí, digo, insisto, tiene que actualizarse la ley, porque no está actualizada, pero aquí era el caso, por ejemplo, de no le doy mercancía a mi trabajador para que la convierta, o no la recojo a tiempo, puede ser causal para darle una indemnización al trabajador. O ya no le doy más trabajo al trabajador a distancia, se equipara y es uno de los beneficios que tienen los trabajadores para que puedan demandar e inmediatamente hacerme acreedor a mis 90 días, bueno, que me quiten a mi patrón y consecuentemente yo pagar una indemnización constitucional de 90 días, más aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, antigüedades, entre otros, ¿no? Entonces, toda esta carga que viene impositiva para los patrones, que incluso estoy seguro que lo desconocen, ¿no? En estos momentos es todo un tema. Claro. Es todo un tema que no, y nos podemos tener, alargar, ¿no? Nos podemos alargar muchísimo más, ¿no? Como parte de los beneficios hacia los trabajadores, pues tenemos los que se encuentran en pantalla, que prácticamente, bueno, algunas obligaciones que tienen deben tener un mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales. Lo dijimos, ¿por qué? Si no van a tener que resarcirlos. Ojo, no me los van a pagar al 100%, tenemos que revisar cuál es el supuesto legal, que en términos generales la ley nos dice que son máximo de 30 días de su salario y no le puedo descontar más allá de la diferencia del salario mínimo un 20-30%. Exactamente. Y pues bueno, cuidar la calidad de la convivencia de la familia, la calidad de la costumbre que tenemos de descansar con nuestros seres, ¿no? Nuestros seres queridos, nuestra familia. Salud mental. Exactamente. Y bueno, derechos, pues ya sabemos, dar las vacaciones generales, ¿no? Y en caso de que se nos deje de dar el trabajo de la indemnización que comentamos. Entonces, eso es todo lo que nos dice nuestra legislación laboral. No tenemos más allá. Insisto, hubo un proyecto de reforma el año pasado que está ahí parado, que no creo que vaya a dar para más, pero sí nosotros como expertos en materia de trabajo conocemos el criterio de las autoridades. En nuestro caso de Lofton, como atendemos inspecciones en trabajo, tenemos contacto directo con Secretaría del Trabajo, tenemos contacto directo con las juntas de conciliación y arbitraje, con presidencia de las juntas, podemos saber la tendencia específicamente de hacia dónde va. Y máximo Lofton, que tenemos toda esta expertise y trabajamos con recursos humanos, de empezar a medir e implementar todos estos contratos de trabajo, que son las recomendaciones que vamos a ver a continuación. Tenemos, por ejemplo, para la implementación del home office, ¿no? Debemos de cuidar este punto que está multisonado en todas las legislaciones,
y que al día de hoy lo vemos, ¿no? Nosotros también, reflejado en nuestro día a día. Cuidar nuestra calidad de vida. Y calidad de vida significa tanto de tiempo disponible, digo, ahorita no lo podemos hacer por la contingencia, pero para descansar, para salir, para despejarme, para divertirme, para disfrutar de un tiempo con mi familia. Y pues al implementarlo, siempre vender esta ventaja que encontramos, ¿no? De ahorrar el tiempo de desplazamiento. Ojo, ese tiempo de desplazamiento no nos da derecho a empresarios a darlo como a otras horas más de trabajo, ¿no? No, es un beneficio directamente para los colaboradores. Acuérdense, aquí en la Ciudad de México el promedio de tiempo de traslado está entre 2 y 4 horas de ida y vuelta a casa, ¿no? Entonces, eso no significa que estas 4 horas las vas a tener que trabajar, ¿no? Ya no son 8 días, ya son 12. Sí, no, sino más bien este es un beneficio para el colaborador, ¿no? El evitar pues, este trayecto a veces tan desgastante, ¿no? Que es que incluso te hace que llegues hasta de malitas al trabajo, como yo digo muchas veces, ¿no? Si llegas tarde. Sí, no hay una manifestación. Que eso es otro de los beneficios. No, exacto. Digo, ¿cuántos no hemos visto a veces en el transporte público gente que pasó algo y hasta toma foto, ¿no? Porque si no tomas foto no me van a creer que algo pasó. Entonces, todas esas cosas, la verdad es que aligerarían mucho, es un beneficio para los colaboradores en realidad. Así es, y eso se traduce en la productividad de los colaboradores, por ende, ¿no? Por supuesto. Debería de traducirse, ojo, como lo hemos dicho en muchos webinars, lo que no se mide no lo podemos controlar, no podemos tomar decisiones. Entonces, sí debemos estar muy atentos a tener estos controles, ir midiendo y el día de mañana usar todas estas herramientas, sí, efectivamente, para la productividad y en dado caso, para rescindir una relación de trabajo cuando no se logren los objetivos, por supuesto. Y no solamente que sea, pues es no te conectaste a tiempo. Claro. ¿No? Este home office debe ser más por resultados, por objetivos, que por cantidad de tiempo. Claro, y que en realidad desde que se implementó, retomando un poquito el contexto histórico, a los que no lo saben, en los años 70, o sea, hace 40 años, entonces 50 años. 50 años. Hace 50 años. Esto surgió en Estados Unidos porque tuvieron una crisis petrolera en donde impedía, obviamente, pues el tema de la gasolina y todo este show. Entonces lo implementaron para que la gente que no podía trasladarse en su automóvil, pues podía trabajar desde casa. Entonces, como algo que apenas ahorita es como yo ayer les decía, ¿no? Algo que es ahorita el boom, 50 años existe, nada más que ha sido difícil poderlo utilizar. Ahorita por una necesidad, pues se está viendo esta otra opción. Pero claro está que el objetivo es que todo vaya encaminado al cumplimiento de metas, ¿no? y de objetivos, no de cuántas veces me respondas el teléfono o cuánto tiempo te tardes en responderlo. Porque también se vale, ¿no? Tal vez me paré, dejé mi teléfono. Pero no, o estoy en otra llamada, entonces no puedo contestar la llamada porque obviamente estoy... Es el caso y el objetivo de dejar un buen contrato con reglas claras, adecuar incluso, y te voy a decir algo, cosa que incluso la legislación ni siquiera sea adecuado, que es ingresarlo a un reglamento interior de trabajo. Si checan en la legislación, ni siquiera dice. ¿No? Entonces, debemos de cambiar los reglamentos interiores de trabajo, registrarlos en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que sean válidos. Pero imagínate, si no tenemos una estructura clara, pues menos vamos a registrar un reglamento en términos generales. Y volvemos a la parte del control interno. Si no tenemos un control interno adecuado dentro de nuestras empresas, pues ahí vienen los problemas. Adicional, pues si tienen muchas dudas, porque sabemos que a partir de este webinar se van a estar preguntando muchas cosas, pues no duden obviamente en contactar a los especialistas. Y bueno, aquí hay otros puntos incluso que falta tocar de la implementación del home office, que es tener una conexión segura y remota, que ya lo platicabas, la comunicación móvil, aplicaciones funcionales y también las políticas de la movilidad, ¿no? Sí, lo que estás comentando. Sí, y bueno, como parte de los beneficios, tenemos la reducción de los tiempos de los traslados, que ya lo tocamos hace unos momentos, y los costos. Costos de la empresa, ¿no? Costos desde tener a un lugar de trabajo 100 personas, que ya no los tienes, tal vez ya te ahorraste ahí por ahí luz, no sé. La luz, los insumos, papel, la parte de las impresiones, las rentas y rentas. La renta, así es. Y en su defecto, digo, caso Loftop tienes instalaciones, pues das instalaciones o liberas capacidad, ¿no? Incluso no, y ahora con la contingencia que vamos a regresar con espacios más prolongados, que no vamos a estar juntitos, que vas a tener que hacer una reorganización de tu empresa, pues viene muy a modo también la parte del home office por la contingencia y por cuestiones de salud. Y la parte de la productividad, ¿no? Sí, digo, la productividad para todos. Digo, siempre en recursos humanos se ha hablado sobre
hay un speech, ¿no?, que dice que empleados más felices, empleados más productivos. Es cierto, digo, a grandes rasgos es cierto, pero lo que también es muy cierto, a los que actualmente estamos haciendo home office, ¿a quién no, por ejemplo, le gusta desayunar calma en su casa? En lugar de aventarse esos 40 minutos en transporte público, vaya, desayunas en casita más cómodo, ¿no? Y más saludable, más saludable, exacto, ¿no? O igual poder comer con tu familia, creo que algo que para la mayoría de los mexicanos pues, es prácticamente imposible, a menos que sea el sábado, ¿no? O el domingo. Son muchas cosas que traducidas siempre van a traer algo mucho mejor. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, tal vez yo ese tiempo que invierto en los traslados, ahora estoy retomando mis estudios en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, me queda claro que ese tiempo bien invertido puede ser muchísimo mejor para todos. Así es. Nosotros también, en un momento determinado, también ofreceremos algunos talleres, cursos, que también los invitaremos a ese mismo tiempo que ya lo están gastando en el transporte público, porque al final es tiempo muerto, aunque me digan, alguien por ahí me decía, híjole, es que yo de esas 2 horas perfecto, porque me pongo a leer. Eso no es cierto, sí pasa, pero tampoco es no es tan agradable como suena, ¿no? Entonces, son estas cosas que traducidas a que la gente esté tranquila y esté contenta, puede generar, incrementar incluso la productividad, ¿no? Para todos es un beneficio común. Incluso veámoslo como un círculo virtuoso, ¿no? Una cosa lleva a la otra y así sucesivamente. Entonces, vamos a tardar a lo mejor un poco en adaptarnos, pero no es imposible. Y también está para la parte de la conectividad nacional que mencionan ustedes aquí, ¿no? Aquí dependemos también de esa herramienta tecnológica. Sí, la conectividad, refiriéndonos a vamos a poder contratar gente de otro lado. Desde Tijuana hasta el otro lado que es Cancún, okay, ¿no? Y nosotros trabajando desde la Ciudad de México. Muy bien. Es parte de los beneficios que podemos tener. Muy bien. Perfecto. Y bueno, ya como última instancia, no sabemos si tienen alguna duda, alguna pregunta. La verdad es que los felicitamos porque han estado participando mucho. Por última instancia, hacemos las recomendaciones. Empleados productivos y derivado de toda esta implementación de home office, de llevar a cabo una buena relación laboral, de dejar asentados todos esos soportes, vamos a tener empleados productivos y muy responsables. También el seguimiento de los jefes inmediatos va a ser todo un reto. Sabemos que algunos ya lo hacían porque hay jefes de repente que se la pasan de un lugar a otro en juntas, yendo, viniendo, entonces eso ya más bien no es nuevo para ellos, más bien ahora es el tratar de concientizar, ¿no?, a los colaboradores que hacer este cambio no es malo, al contrario, son nuevas formas de trabajar y adicional preservan la salud, que no hay que olvidar que el origen de todos estos cambios y estas situaciones fue por unas cuestiones de contingencia sanitaria. También el compromiso de los empleados, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el reto de los líderes de las empresas para poder mantener ese compromiso, para fomentarlo y adicional también mantener ese motorcito de la innovación? Si nosotros estamos cambiando a manera de implementar nuevas cuestiones en la empresa, también nuestros colaboradores deberíamos invitarlos a subirse a ese tren de la innovación, de decir, bueno, desde tu lugar de trabajo, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves el panorama? Ahora, ¿qué cuestiones nuevas podemos estar implementando? Yo creo que es muy interesante también hacer ese ejercicio con los colaboradores porque en ellos fomenta justamente el compromiso de pertenezco a algo, voy a sugerir algo y me toman en cuenta para poder innovar dentro de mi empresa con mis sugerencias. Es una observación que les hacemos. Y bueno, obviamente tener las herramientas necesarias. No podemos correr si no tenemos los tenis o el calzado adecuado. Es un ejemplo que podemos ver muy claramente, ¿no? Actualmente sabemos que la tecnología, el bombardeo de información, el querer hacer muchas actividades al mismo tiempo, el querer reactivarnos, porque hay personas, y me incluyo dentro de ellas, que ya queremos hacer más, ¿qué sigue? ¿No? Ya pasó la contingencia, ya vamos a salir a la nueva realidad. No, o sea, ahí tenemos que ver justamente con qué contamos y la empresa también tomar conciencia de qué les estamos ofreciendo a los colaboradores para poder llegar a sus objetivos. Como bien decía, no tenemos que perder que seguimos trabajando, las empresas que tenemos esa fortuna de implementar estas prácticas, que tenemos que llegar a un bien común y que al final la empresa va a prosperar, cambiando de giro, cambiando estrategias, cambiando la forma de hacer las cosas, pero tenemos que seguir adelante. No sé si quieren agregar algo a eso. Sí, es una invitación, en realidad es una invitación para las personas que tenemos equipos de trabajo a nuestro cargo, es también no ser... pues no caen tal vez en intransigencia, ¿no? Yo personalmente les comparto cómo lo hago yo.
veces cuando tengo que reunirme con los chicos, yo les mando un mensaje, chicos, nos vemos en 1 hora, ¿no? Entonces ellos ya saben que tal vez están haciendo otra cosa, se tienen que organizar para que en 1 hora podamos conectar los 3. Y vamos, es algo razonable, vamos, no es como de, tienen 2 minutos para agarrar su teléfono y conectarse. Creo que es... O ni les avisas y les marcas, es importante. Igual me pasó que uno de ellos me agarró en su hora de comida, comiendo, oye, disculpa, me estoy comiendo. No te preocupes, o sea, vamos, también hay que ser conscientes, ¿no? O sea, también entenderlo, ¿no? La parte del seguimiento y la parte de estar al pendiente no quiere decir que pues, se tenga doble cadena, ¿no? No va por ahí el tema, ¿no? Y además, también de este modo creo que se fortalecen mucho los equipos de trabajo. En realidad, el trabajo en equipo. Si tú confías y si tú le dejas claro a tu equipo lo que necesitas y confías en la capacidad de todos, yo creo que los resultados siempre van a ser positivos, ¿no? Ajá, y se puede salir adelante y se puede seguir creciendo. Y bueno, tenemos otra pregunta en la cual dice, hola, felicitaciones, muy interesante el tema. Gracias. Dentro de la nueva normalidad, ¿es recomendable que los reclutadores investiguemos si hubo casos de COVID en los candidatos? Qué interesante pregunta. Y bueno, aquí tengo a los 2 especialistas que nos van a responder. Bueno, mira, adelante. Yo les doy mi punto de vista en temas de reclutamiento y yo quiero que el licenciado Eric de su punto de vista legal, porque ya fue una pregunta que nos planteamos, ¿no? En realidad, desde mi punto de vista, de acuerdo a muchas necesidades de ciertos puestos o ciertos perfiles, considero sí importante el conocer su estado de salud general, pero no nada más ahorita, o sea, todo el tiempo, ¿no? Simplemente para conocer tu tipo de sangre. Por ahí, ojalá que no, pero pasa un accidente y ni siquiera sé de qué manera te podemos ayudar, o a qué eres alérgico, ¿no? O sea, eso es un tema a punto y aparte. El tema específicamente del COVID, desde mi punto de vista, sí se tiene que tomar con cierto cuidado, porque se puede malentender como un tema de discriminación laboral, y que es ahí a donde me gustaría que el señor Eric nos diera su punto de vista, porque sí puede resultar, pues de alguna manera, contraproducente, ¿no? Sí, en esta parte muy específica, de entrada es, el reclutamiento del día de hoy no es una actividad esencial. Claro. De entrada. 2, no es algo que esté relacionado con la salud y las actividades esenciales. 2, debe de estar contemplado dentro de este plan de regreso de las empresas. El regreso, el famoso regreso a la normalidad. Porque aquí recordemos que lo que impera es un tema de salud, es un tema de salud pública, y la salud está por encima de todas y cada una de las perspectivas políticas, deseos o determinaciones de las empresas. Ese debe de ser un protocolo establecido y que sí efectivamente debe ser una de las preguntas específicas, y cada una de las empresas debe tomar estas políticas para implementarlas, en decir cuáles son los filtros y los candados que voy a meter en mi organización, en mi empresa, para que el día de mañana no se vuelva un foco rojo de contagios, de infección, y que ahora sea mi empresa la que esté parada por un tema de contagios múltiples. Sí, incluso ya lo tocamos en un anterior webinar y se trata con cuestiones incluso de confidencialidad, ¿no? Sí, o sea, no se tiene por qué exponer al colaborador, no se tiene, más bien son por cuestiones, incluso lo veamos penales, ¿no? Sí, que si claro. sabemos que la persona sabe que tiene COVID y no lo manifiesta, estamos hablando incluso de casos de homicidio, casos de ya cuestiones penales, que a lo mejor no lo vemos, los invito a que vean ese webinar en donde tocamos ese punto en específico, pero se trata con esa cuestión de la manera más profesional, confidencialmente y con implicaciones a no afectar a terceras personas. Sí, y en ese orden de ideas, y para cerrarlo, específicamente es tener el apoyo de un especialista en materia de trabajo, un especialista que esté directamente relacionado con un tema de temas penales, de temas laborales, incluso temas de salud. Entonces, la respuesta es sí, considero que debe de haber un protocolo de regreso, pero con un tratamiento legal que, insisto, no afecte ni vulnere los derechos de las personas y que cuide y que proteja, y lo que el objetivo sea proteger los intereses comunes, la integridad de toda la sociedad y no solamente de un grupo de personas.
Tenemos más Tenemos preguntas. otra pregunta, no sé si contestamos adecuadamente lo que esperabas, pero bueno, muchas gracias por participar. Y para nosotros es muy importante sus opiniones y con esto nos vamos a despedir. Si no tienen mayores dudas o preguntas, agradecerles obviamente su participación. A mí en lo particular me encantó el tema del día de hoy, no sé qué opinen ustedes, me gustaría escuchar sus comentarios en nuestras redes sociales, en todas estas encuestas que les hacemos llegar. Y bueno, ponemos en las pantallas los datos de los especialistas, sabemos que tienen muchas dudas, acérquense, vean todas esas perspectivas, de sus empresas que hemos tocado en los diversos webinars. Esta es una más y no por ello la vamos a dejar de lado porque es un tema muy, muy importante. Gracias, Eric, y gracias, Rodrigo, por compartirnos esta valiosa información el día de hoy. Tómenlo mucho en cuenta para la nueva realidad que viene, acérquense a ellos. También les recordamos que nuestros servicios son integrales, tenemos servicios de contabilidad, auditoría, legal en todos sus ramos y también la parte de comercio exterior. Todo esto lo mencionamos porque recuerden que las empresas muchas veces necesitan de todos estos tipos de asesoramiento para que puedan salir adelante, no lo echen en saco roto. También nuestra jornada de webinars continúa. Sigue sin costo para todos ustedes, es gratuito. Por lo pronto, el día lunes nos vamos a ver para revisar esta parte de entendiendo la reapertura de negocios, en la parte que ya prácticamente se está configurando para regresar a nuestras labores de manera normal. Y va a ser muy interesante que se inscriban, que conozcan en qué consiste toda esta parte de entender todos los aspectos de cómo podemos reaperturar poco a poco nuestros negocios y poder ayudarlos con ello. Vamos a publicar lo que son los links de inscripción en la parte de LinkedIn, redes sociales, Facebook, YouTube, y va a ser un gusto también contar con su presencia en el próximo webinar. También comentarles que, bueno, nos encanta compartir con ustedes este tipo de temas, nos encanta que nos dejen sus opiniones, agradecerles mucho su tiempo y deseamos se encuentren muy bien ustedes y su familia y esperamos verlos muy pronto. Por lo pronto, si no tienen algo que agregar. Pues una vez más invitándolos, ¿no? A que igual si hay otros temas en que ustedes les gustaría que platicáramos, pues nos los hagan saber, ¿no? De mi parte, pues me pueden encontrar, como saben, en LinkedIn. Podemos compartir puntos de vista. Muchas veces todos los temas, no todos los problemas tienen la misma solución, depende mucho de la situación y muchas veces de la empresa o a lo que se dedica la empresa. Entonces, pues nada, yo quiero hacerles esa invitación, agradezco mucho su tiempo, porque sé que se dan un espacio para también compartir con nosotros y pues para lo que nos podamos ayudar con temas de reclutamiento, estoy para servirlos. Perfecto. Y bueno, agradecerle a Jessica López, a Maribel Fragoso, sus comentarios, Jorge Martínez. La verdad son muy valiosos todos los comentarios que nos hacen. Muchas felicidades, gracias por la información. Al contrario, les vamos a hacer llegar todo este material. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Recuerden siempre que Lofton, servicios integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Buenas tardes, muchas gracias. Cuídense mucho, bye.